Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene como invitado y como actividad principal al abogado Francisco Díez Iglesias, que además viene a presentar un libro que yo considero muy interesante, puesto que es un libro que mezcla sus memorias personales con una serie de casos que ha tenido que abordar profesionalmente como letrado y que suponen también un recorrido por la historia reciente de nuestra comunidad autónoma, de Cantabria. Francisco Díez Iglesias demuestra en este libro que tiene una doble capacidad, que no generalmente suele coincidir, que es la de tener un conocimiento exhaustivo de la materia, en este caso del derecho, y al mismo tiempo capacidad para explicar ese conocimiento. Es frecuente que muchos grandes sabios no han sido didácticos, no han sido pedagogos y no han conseguido trasladar a las masas populares esos conocimientos. Pero Díez Iglesias demuestra en este libro que eso es posible y que además es muy de agradecer. En la tradición británica, los historiadores valoran mucho este tipo de publicaciones. Me refiero a aquellas personas que, habiendo desarrollado una carrera profesional en cualquier ámbito y en cualquier materia, escriben sus memorias. ¿Por qué? Porque al final la historia de verdad se escribe consultando esas memorias que, sumadas unas a otras, nos permiten ver un panorama mucho más completo y mucho más detallado de lo que ha supuesto una época concreta. En este caso, la trayectoria vital de Francisco Díez Iglesias, que está, lógicamente, en la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Bien, yo no quiero extenderme más porque hemos venido, lógicamente, a escuchar a Francisco Díez Iglesias y a ustedes también, puesto que al final abriremos, con el permiso del señor letrado, abriremos un turno para que ustedes puedan preguntar. Sí decirles que este acto de presentación del libro de Díez Iglesias, 40 años de ejercicio como abogado, se está transmitiendo ahora mismo por streaming a través de la página web del Ateneo de Santander, que por tanto yo saludo desde aquí a los que nos están viendo en la distancia. Hoy en día, y hemos tenido ya muchas referencias, una presentación como esta de cualquier materia, pues hemos recibido que personas en Argentina, en Australia, en cualquier país europeo han podido verla en directo, o después esto va a quedar grabado y va a estar a disposición de cualquiera en la página web del Ateneo Santanderino. Y por tanto también quiero saludar a esas personas que en la distancia comparten hoy este acto ateneístico en nuestra sede principal. Insisto, hemos venido a escuchar al escritor. El libro va a estar después a su disposición. Insisto, es muy interesante, tiene dos partes. La segunda parte son una serie de casos concretos en los que el letrado ha intervenido como abogado en determinados asuntos que yo creo que arrojan también mucha luz de cómo está en España la situación de la justicia, y no solo de la justicia, sino también del poder legislativo, que son aquellos que redactan las leyes que después deben aplicar los señores magistrados. Voy a pasar la palabra a Gervasio Portilla, miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo de Santander, que es buen amigo de Díez Iglesias y que nos va a decir unas palabras, y después ya intervendrá directamente Díez Iglesias. Pues muchas gracias.
Manuel Ángel, muy breve, brevísimamente. Cuando hace, no sé, 4 o 5 meses ya me habló de esta presentación y del trabajo, mi buen amigo Paco, digo, pues eso hay que presentarlo en el Ateneo. A los pocos días coincidimos con Manuel Ángel y allí ya se fue tejiendo todo. Yo creo que lo que hace en este libro es compartir con los demás, con los lectores, sus experiencias. Yo creo que eso es un acto también de generosidad, porque la experiencia nos sirve luego para muchas cosas. Y la experiencia de un magnífico profesional, también un gran deportista, yo creo que no se puede perder. Por eso, felicitarte por ese trabajo, por esa austeridad, porque con todo lo que trabajas y viajas, encontrar tiempo para poder hacer esto no es fácil, ¿eh? Por lo tanto, pues enhorabuena, de verdad, y tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. La mayoría sois amigos, lo sabéis, y es un honor compartir vuestra amistad. Dar las gracias a Manuel Ángel y a Gervasio porque, bueno, como acaban de decir, que pues les comenté esta historia y fueron los primeros que querían que lo presentaran en este centro cultural que tiene más de 100 años. Y bueno, pues esto yo creo que no merecía este escenario, porque esto es como si llevamos al Tropezón a jugar al Bernabéu, ¿no? Pues bueno, pero bueno, agradecido estoy y encantado de poder estar aquí con vosotros, ¿no? El libro, ¿por qué surgió? Pues en mi vida, mi madre, yo recuerdo, vivía al lado de Aguilar de Campoo y recuerdo pues, que siempre pues, nos contaba las historias de la guerra, etcétera, y entonces yo siempre le decía, pues escríbelo, es para que lo conozcan nosotros y los nietos, ¿no? Entonces yo siempre le insistía en que escribiera un libro. Yo jamás pensé en hacerlo, pero bueno, me gusta leer, me gusta pues, escuchar biografías y demás. Y este año un día, pues viniendo de correr en Navidad en Piélagos, en estas Navidades, bueno, ya acaba el año y de eso que todos hacemos un balance existencial del año y demás, y bueno, pues y ya de repente digo, bueno, vamos a entrar en el año 22. Claro, ya hace 40 años que acabamos derecho aquí, pues muchos de los que estamos, y bueno, pues ¿qué puedo hacer? Y en esas, pues hablando con un catedrático de Derecho Penal de la Complutense de Madrid, abogado en ejercicio, bueno, abogado de Messi, pues él me dijo que estaba en ciernes sobre un libro de 40 asuntos que estaba escribiendo en el Tribunal Supremo. Y entonces, pues bueno, se me iluminó la bombilla y de eso que me puse en esta Navidad a darle vueltas, pues bueno, pues igual cojo yo y empiezo a hacer una cosa, pero en plan doméstico, para consumo propio, pues de mis hijos, para que vean lo que me ha costado, porque es decir, el trasfondo del libro, lo que cuento es un poco lo que nos costó salir, ¿no? Aquí está mi buen amigo Pablo, que bueno, pues hablo de él en el libro, lógicamente hablo muy bien, y cómo nos costó salir adelante en aquellos tiempos, nunca hay tiempos fáciles, ¿no? Y entonces fue esa un poco la idea. Entonces seleccioné 20 asuntos de toda índole que a mí me llamaron la atención por X razones. Unos, digo, por ejemplo, uno muy reciente, pues el caso aquí de Comasa, Néstor Martín, otro más antiguo, el primero fue mi primer caso, que fue una adopción en Reynosa. Pues cuento un poco como yo empecé con Eduardo Lastra, Miguel Millán, que coste una cosa, no, como es una cosa que he hecho para consumo propio, cantidad de gente no les he dicho ni que les menciono. O sea, he querido hacer un acto un poco, yo siempre en la vida, por eso viene lo de heterodoxo, ¿no? He sido un poco informal y demás, y entonces pues no los menciono y voy contando un poco toda esa trayectoria. Empezamos Pablo y yo en el campo del derecho, que fundamos un despacho. Nos tocó a través de Masi, un compañero, llevar aquellos asuntos de Cueto Mogro, que bueno, pues nos resultaron, porque éramos muy jóvenes, para llevar unos casos tan duros, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, pues arrancamos por ahí. Llevamos también un juicio que fue la primera, no sé si Pablo se recordará, cómo no, la primera experiencia con jurado en España, porque no había entonces, no estaba la ley del jurado, y el presidente de la Audiencia de Vitoria quiso que hiciéramos una prueba experimental con el jurado y que aquel asunto se dirimiera tanto por un jurado popular como por un tribunal profesional. El presidente era un hombre que tenía iniciativas, era una muerte en prisión
y bueno, pues abordamos esa experiencia. Vino de aquí un compañero de acusación, Chiqui Sarabia, por una de las víctimas, y bueno, pues fue una experiencia enriquecedora. Luego el presidente de la audiencia fue Juan Saavedra, que fue luego presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron estas experiencias. Luego voy contando, pues hay un asunto que a mí me gustó mucho de una familia de pescadores que se les alinearon los astros en contra. Es decir, el Banco Santander se les echaba encima, estaban al punto de la quiebra, de la ruina. Se les hunde luego el barco, tratamos un poco y es un asunto que al final tuvo un final feliz, ¿no? Y cuento también pues, los incidentes de Reynosa, pues como bien decía Manuel Ángel, que hay temas de la historia reciente política y económica de Cantabria, ¿no? En el asunto de Reynosa, pues coincide que yo llevé una cosa muy accidental a dos que detuvieron con un subfusil, que bueno, pues Pablo también se acordará de aquello, me imagino, que les ingresaron en prisión y bueno, pues el juez se asustó, decía depósito de arma de guerra y tal, y bueno, pues los tuvimos que defender. Al final se sobreselló el asunto porque el arma era inservible, no era un arma de guerra utilizable y demás. Y la anécdota es que uno de los acusados o investigados hoy en prisión, pues me hizo una caricatura, un dibujo, y decidí que eso fuera la portada del libro. Entonces era más joven, con pelo, pues la foto de cuando acabamos en la universidad, y bueno, por eso la gente que me ve, mi madre me reconoce malamente, ¿no? Y esa es la anécdota. En ese caso, tengo que decir que el peso de la acusación la llevó nuestro amigo Ignacio Tejido, que está presente, que llevó una acusación impecable. Le menciono ahí porque, bueno, pues todos conocemos la trayectoria de Nacho, ¿no? Número 1 de su promoción, tiene todas las cruces que tiene que tener en la justicia, los máximos galardones, y yo creo que su sitio, y además creo que iría sobrado de conocimientos y experiencia, sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por capacidad, talento, conocimiento y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, son una serie de asuntos que voy contando ahí, que pues bueno, pues me fueron llamando la atención y demás. Bueno, ya los veréis. El tema es cómo yo me enfrentaba a ellos, pues a través de darles muchas vueltas. Yo siempre he tenido un concepto de mí mismo muy limitado. No soy un hombre de gran talento, es decir, hay gente mucho más rápida que yo. O sea, yo siempre me he considerado en todos los... Y ahí están, pues, en la tabla media, ¿no? Lo que sí yo, por ejemplo, he compensado esa carencia de talento con la voluntad, ¿no? Por eso he sido un corredor de fondo, pues, a través de perseverar, de luchar, de estudiar. Es decir, lo que otros lo veían en media hora o en 10 minutos, bueno, pues igual yo necesitaba 5 horas, pero acababa de alguna manera llegando ahí, ¿no? Metiendo horas. Y bueno, pues eso es un poco lo que yo trato de trasladar en el libro, ¿no? Todas estas cosas que luego hay... Lo digo ahí, digo yo en cada asunto, no en estos que cuento aquí, hay infinidad de ellos, ¿no? Lo di todo, es decir, es decir, si no había mejor resultado, pues no era por falta de esfuerzo mío o por falta de entrega. Y es lo que, por eso lo decía, era un tema que lo trataba de transmitir o escribir para mis hijos, ¿no? Y luego, pues lo que también he hecho, compartir estas experiencias con vosotros. Luego también guardo un buen recuerdo, lo pongo aquí, pues, bueno, de cuando estuve en el seminario en Corbán. Hoy me hubiera gustado que estuviera Pepe Olano, ha estado aquí el párroco de Santa Lucía, porque aquí los compañeros de Corbán que están aquí, el bachillerato, pues Pablo, Abelino, José Manuel, está Cobo, bueno, no vamos a mencionar uno por uno. Allí recibimos una formación humanística muy importante, a pesar de ser un centro religioso. Recordaréis que no era una ortodoxia de ritos, simplemente yo recuerdo que nos invitaban por la mañana cada vez que íbamos a empezar a una reflexión de lo que íbamos a hacer durante el día, y en la noche, cuando habíamos acabado el día, pues reflexionamos sobre cómo nos ha ido el día. Entonces, pues bueno, esa faceta espiritual que yo creo que debe de acompañarnos en cualquier profesión de la vida, también hablo de ella aquí, ¿no? Y por último, hablo de una faceta que para mí ha sido totalmente indispensable, que es la faceta deportiva. Yo digo que en este libro, en esto, como lo queramos llamar, hablo de que yo concibo el hombre en 3D, es decir, en un aspecto tridimensional. Por una parte, tiene que haber una formación humanística,
En segundo lugar, una formación profesional, cada uno que sea lo que sea. Tenemos aquí dos periodistas magníficos, porque Manuel Ángel Castañeda pues es toda una institución, un hombre muy respetado en Cantabria, un hombre muy culto, muy informado. Tómate lo que quieras. Sí, luego lo tomamos aquí en La Conveniente. Entonces, quiero decir que tiene que haber, pues eso, una formación humanística, una formación profesional en la que sea, el periodismo, en la medicina, en un carpintero, en cualquier ámbito de la vida, un profesor, y en el derecho también. Una base ética. Y luego también, pues hay que cuidar un poco el aspecto físico, ¿no? Es decir, porque ya los griegos lo decían, ¿no? El equilibrio cuerpo-mente y demás. Por eso hablo de esas tres facetas. Porque si falla una, y tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Los hermanos Winklevoss, estos que eran socios de Zuckerberg en Facebook, eran dos remeros olímpicos de Harvard, que bueno, como dice Alfonso Guerra, no es que Harvard de la inteligencia, pero bueno, estuvieron en Harvard, ¿no? Pero claro, son gente que son depredadores económicos, son especuladores, invirtieron en el tema del Bitcoin, que bueno, lo traía a Krugman, el premio Nobel de Economía, que dicen que bueno, es una estafa piramidal. Por tanto, dos señores preparados académicamente bien en Harvard, deportistas de élite, son remeros de 2 metros olímpicos, pero falla el aspecto este que yo llamo espiritual, ¿no? Y es así. Entonces, por eso a mí debo mucho, tanto como a la universidad, el haber practicado la carrera a pie, el running, y bueno, pues de hecho, pues de esos días que lo cuento ahí también, que vienes, pues bueno, te han dado una sentencia en contra, pues estás hundido, es decir, pues que igual no concibes ese resultado, pues sin embargo te vas a correr, vuelves, la analizas, lo sosiegas, ya con la sangre fresca, lo ves ya de otra manera, ves incluso salidas que antes no veías, ¿no? Entonces, para mí esa faceta deportiva, incluso hablo de que la carrera, aunque correr es una cosa muy elemental, que la hace todo el mundo, requiere dosificar, requiere una estrategia. El esfuerzo requiere entrenar, o sea, te educa la disciplina, el sacrificio, etcétera, etcétera, y a mí pues todo eso para esta profesión que a mí me ha resultado muy dura, la abogacía, porque requiere concentración, la abogacía o todo lo relacionado con la justicia o la medicina, y requiere pues eso, o sea, persistir, investigar, estudiar y estar disciplinados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo debo mucho al deporte y de hecho, pues quizás ha habido épocas que he competido en maratones internacionales, pues Miguel Ángel López Cortés, que fue compañero mío de habitación, pues me ha acompañado a Rotterdam. Hoy esperaba, no sé si habrá venido o iba a venir Fabián Roncero, que... está ahí. Pues Fabián, pues una anécdota que bueno, pues yo fui es porque Fabián luego tendrá que hablar un poco aquí con nosotros, un premio Príncipe de Asturias. Cuando fui con Miguel Ángel López Cortés a Rotterdam, pues yo ya competía un poco pues para mi nivel y para todo eso, pues de más, ¿no? Porque me metía 100, 120 kilómetros a la semana, conjugándolo con 3 hijos pequeños y con esta profesión que es apasionante, pero muy dura, ¿no? Y sin embargo, pues competía a unos niveles que, bueno, pues lo veo a día de hoy, que ya todo lo pasado, me parecen imposibles para mi nivel, ¿no? Siempre he dicho que me he movido en todos los ámbitos en el terreno medio de la tabla, ¿no? Y entonces, pues hombre, hoy quería que estuviera aquí, corrí mi mejor marca en maratón, la hice en Rotterdam, y entonces, pues bueno, yo sabía que corría Fabián, porque era el nombre, entonces le llamaban el keniata de Canillejas, ¿no? Y era el hombre, que ahora ya con esto de, no sé para hablar si blancos o negros, pero no, siempre estaba considerado el mejor blanco corredor o no africano del mundo, ¿no? Y entonces resulta que yo llegué a la maratón, hice mi mejor marca personal, arriesgué, intenté hacer una marca, bajé de las 2 horas 30 minutos, que es correr, y entonces me estaba duchando, viene Miguel y dice, no, abajo está dando la rueda de prensa Fabián Roncero y tal. Bajo al hall del hotel, que era el Hotel Hilton, y bueno, ahí estaba el bueno de Fabián, que estuvo a punto de hacer una de las gestas mundiales, porque se quedó a 30 segundos del récord del mundo de maratón. Entonces le fallaron las liebres, luego lo contará él,
se tuvo que parar 2 veces y aún así se quedó a muy poca distancia, o sea, hizo una verdadera hazaña, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en este acto que he dicho que es un poco entrañable y por no hablar todo pues, del mundo del derecho, sino que también tocamos todos los campos de la vida, pues me hacía ilusión, me ha hecho ilusión de que esté presente Fabián, que luego nos cuente alguna cosa. Y ya digo, es todo un premio Príncipe de Asturias que Ruth Beitia, que tiene varios títulos olímpicos, me parece que Ruth no tiene el Príncipe de Asturias, me parece que no, lo debe tener Abascal y Fabián, Nadal lo tiene, pero Ruth me imagino que alguna vez se lo darán porque se lo merece, ¿no? Y entonces, pues un poco es esto. También hago unas reflexiones de lo que es la justicia, visto no solo desde el punto de vista de la abogacía, ¿no? Desde el lado nuestro, sino de lo que yo creo que como yo concibo la justicia. Por eso yo digo el título de abogado heterodoxo. Yo nunca he sido, lo digo ahí, un jurista fino, o sea, un jurista, como hablo la anécdota de Lincoln con Douglas. Douglas era un jurista en aquella época de Illinois, un jurista muy brillante. Lincoln era más conceptualista como yo. Lincoln dice, bueno, yo no soy tan buen abogado como Douglas, dice, pero sé lo que está bien y sé lo que está mal, ¿no? Entonces lo que vengo a decir es eso, que a veces la justicia queda es demasiado positivista, queda en las leyes y a veces no entramos al fondo de las cosas y es demasiado formalista. Entonces, a mí me gusta más la esencia del problema, el abordar el trasfondo del asunto, ¿no? Y hablo, pues eso, de que los abogados pues, deben de ser vocacionales, porque es una vocación. Aquí tenemos a Pedro, que es López Agudo, una verdadera digamos, autoridad en derecho civil, derecho sucesorio. Ya siguió la saga de su padre, igual que Miguel Trueba, igual que María Mendieta. Y entonces hablo también de los jueces, ¿no? De los jueces. Yo creo que la primera lo que tienen que ser son vocacionales. Porque muchas veces la gente se acaba la carrera de Derecho, ¿qué hago? Una oposición, inspector de Hacienda, porque ahí tenemos un amigo que trabaja en Hacienda, Bustillo, y inspector de Hacienda o judicaturas o todo lo derivado o oposiciones a la Administración. Yo creo que el juez tiene que ser vocacional. Aquí tenemos un magistrado justo, que justo, esto como diría Gila, que le decía a su madre, dice, bueno, de aquí nace un soltero, ¿no? En el caso de Justo, aquí nace un juez. Porque claro, Justo lo conocemos de la universidad, se llama Justo, pero es lo que tiene que ser un juez. Es un hombre que es vocacional, ya le veíamos de estudiante muy ordenado, por supuesto que un expediente fenomenal, vamos, muy bueno en su trayectoria, y luego es un hombre educado, porque hoy muchos jueces pues, nos tratan a batacazos, a los profesionales, o sea, yo creo que se ha perdido un poco el respeto, hablo de eso también. Justo es un hombre muy querido en la profesión y es eso, quizás un poco, porque yo exijo también, o sea, me gustaría que los jueces fueran como el juez de Martorell, que con el caso ACID revolucionó todo el mundo, todo el derecho bancario de los consumidores y demás, vía Europa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues eso, que hubiera también jueces valientes, ¿no? Y es así. Pero ya digo, en el caso de nuestro buen amigo Justo, está en su línea y solamente le vamos a poner un defecto, que es que a los del Menéndez nos exige más. Por eso, este acto también quiero recordar a nuestro buen amigo Juanma, que ha fallecido este año, un compañero, que es un hermano nuestro, era un hombre, pues una pérdida muy sentida. Pues el bueno de Juanma justo le decía, oye, Justo, no exijas tanto a los del Menéndez, ¿no? Y es que es así, está bueno. Y, en fin, pues son mis opiniones, que admito que hay opiniones también en contra y, en fin, es un poquitín el resumen de lo que yo he visto en estos 40 años, la profesión, la justicia y, en fin, pues es una manera de ver y entiendo que otros opinen lo contrario, ¿no? Pues nada, muchas gracias por la atención prestada y espero que os service. Ahora que hable Fabián, que bueno, pues por salir un poco de esto, que nos cuente las anécdotas que cuente lo de Rotterdam, ya lo habrá contado miles de veces, que cuente la anécdota que le pasó con Pantani. Bueno, Fabián sigue teniendo el récord de España de 10.000 lisos, corrió también, quedó tercero de Europa de cross sin una zapatilla que la perdió, porque este hombre también es como yo, es poeta, ha escrito varios libros y de poesía muy bueno, por cierto. Y que cuente la anécdota de Capri o Carpi, ¿no? con Marco Pantani. Pues bueno, es un lujo, por lo menos para mí, el contar con su presencia aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
En primer lugar, lo que está hablando Paco, creo que tiene mucha razón en el sentido de que el atletismo le ha ayudado mucho a superar muchas cosas, ya que te hace tener lo que ha dicho, disciplina, mucho trabajo. Y al final, yo creo que en todas las facetas de la vida es exactamente eso. Por muy bueno que seas, como no trabajes, no vas a llegar a ningún sitio. Puede ser que haya gente que trabajando mucho llega a un sitio, pero hay que trabajar o mucho o más que los demás para llegar a hacer las cosas muy bien. En cuanto a la anécdota esta que dices, pues fue en Carpi, en Manarello, al lado de Bolonia, Módena, y iba en el kilómetro 38-39 y se acercó al lado, veo que se me iba a escapar, bueno, sí, iba primero y miro a la derecha y veo que un ciclista y de repente iba Pantani exactamente igual que cuando competía, con el pañuelo en la cabeza, con el traje de carrera, exactamente igual. Se acerca, me mira y me dice, vas a 20 por hora. Eso fue exactamente lo que me dijo. Yo miré, dije, sí, sí, me quedan 3 kilómetros para llegar a la meta y desde luego, corriendo un maratón todos sabemos, o el que ha corrido de larga distancia sabe que cuando quedan 3 kilómetros para llegar a la meta, haciendo 42 kilómetros, pues muy bien no va. Eh, bastante tuve con mirarle y de hecho tengo la foto llegando a meta y él se le ve por detrás. Una foto que la tengo con mucho cariño. Y bueno, allí coincidimos en Rotterdam ese año. Yo llevo corriendo 38 años. Y ese recuerdo también fue muy bueno. No, en Rotterdam iba para el kilómetro 21, pues íbamos un grupo de 4 o 5, el favorito era Domingos Castro, un atleta portugués, Lee Won-Ju, subcampeón olímpico también. Y en el kilómetro 21, media maratón, yo vi que el ritmo que llevábamos pues, no era el adecuado para el estado de forma que yo tenía, entonces le dije al Leiber que tirase y me dijo que no, entonces me fui yo para adelante solo. Y en el kilómetro 38-39 empecé a tener problemas musculares, isquiotibiales, calambres, pero era debido a la repetición de impactos, no era porque fuese mal, sino hacer un mismo gesto hay veces que se te acalambra un músculo. De hecho, iba con un minuto de ventaja sobre el récord del mundo, que era de Insamo, en ese momento era 2.650, iba para hacer 2.540, 2.545. Y bueno, tuve que parar un par de veces y al final pues me quedé, hice récord de España, me quedé a 10 segundos, 8 segundos del récord de Europa, 12 segundos de Carlos López y del récord del mundo a 20 y pico segundos. Pero bueno, fue también el vivir esas experiencias y el estar casi haciendo un récord del mundo y estar para ello, todo eso pues es una satisfacción personal que te queda siempre contigo, como yo supongo que los casos que hayas hecho y hayas sobre todo ganado y hayas hecho a gente muy feliz, que es lo principal también en esta vida, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta y encima disfruta con ello, yo creo que es la mayor felicidad que puede tener una persona. Y al final lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar, ser feliz nosotros y hacer feliz a la gente. Si conseguimos eso en la vida, tenemos que estar más que satisfechos. Y nada más, únicamente muchas gracias por haberme invitado y estar aquí al lado de tanta gente que ha hecho tanto bien a Santander y a muchas personas, pues para mí es un privilegio y un honor. Muchas gracias. Bien, tal como habíamos anunciado al principio, ahora les corresponde a ustedes preguntar lo que quieran. Quienes quieran intervenir, por favor, que hagan una seña, les pasarán el micrófono porque es necesario que las personas que nos siguen por streaming escuchen la pregunta y luego la respuesta. Muchas gracias. Yo le haría una pregunta que está ahora de moda como abogado. Yo soy gerontólogo y la cuestión de mayores. ¿Qué opina usted de que tratan de buscar una ley para desheredar a los hijos que no atienden a las personas mayores, que las llevan a una residencia y se desentienden totalmente de ello? Y está ahora en su problema jurídico es cómo desheredar. ¿Cómo lo ve usted jurídicamente? Bueno, yo creo que sobre eso yo llevé, porque se modificó ahí el Código Civil, aunque bueno, aquí hay juristas mucho mejor preparados para responder esto que yo, ¿eh? Pero bueno, la opinión mía personal, yo veo bien que se pueda desheredar a los hijos
pues por no atender los deberes legales del Código Civil para con los padres, porque llega un punto que en la vida pues hay que, precisamente yo lo que he hecho, por cierto, una de las cosas por las que yo también he hecho esta historia es por mis padres. Hoy he querido, pues le pregunté a Manuel Ángel que si lo podía celebrar hoy, porque hoy hace 33 años que falleció mi padre, hoy 19 de julio, ¿no? Entonces pues le quería rendir un pequeño tributo también. Y entonces, pues a mí, mis padres, lo que soy se lo debo a ellos. Es decir, a mí no me tienen que decir nadie lo que tengo que hacer con ellos. Yo procuro, mi padre de hecho que falleció, mi madre afortunadamente vive, va camino de los 100 años, y yo la respeto su voluntad. Ella nunca quiso ir a una residencia, que yo estoy a favor de que la gente vaya a residencia, está viviendo en su casa, o sea, he mantenido esa libertad en su casa, y ahí aguantaremos hasta que se le acabe el ciclo. Es decir, que mi deber como hijo, bueno, no es que sea mi deber, es que me apetece ir a verla. O sea, yo voy todos los días y si no puedo porque estoy de viaje, pues hablo y ella también necesita verme también, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de lealtad con los padres. Los hijos que no cumplen, porque hoy en día pues hay personas que atienden también o mejor que los hijos, etcétera, etcétera. Si no se trata de tenerles en tu casa o no, pero bueno, de tener unos mínimos, de corresponder con ellos, con ese esfuerzo. Y más en mi caso, en nuestros casos, que por ejemplo mis hijos viven mucho mejor que yo, lo tienen todo muy fácil. En nuestro caso, pues a nuestros padres les costó mucho la posguerra, ¿no? La guerra civil dejó muchas secuelas. Entonces yo veo bien que es que un hijo que no atiende, que no vaya a ver a sus padres, la ley le pueda desheredar. Yo estoy a favor de que eso suceda. Es mi opinión. Bien. Sí, allá al fondo. Buenas. Después de un examen difícil, generalmente te venía un tiempo de vacío, te quedabas como vacío y había como unos días que tardabas en volver a reorganizarte y a volver a vivir, ¿no? Me pasa lo mismo ahora cuando acabo un trabajo, un curso, yo soy profesor, y al final del curso necesito como casi un mes de julio para poder poner mi cabeza en orden, porque tardo mucho en reorganizar mi mente. Te pregunto si tú cuando terminas un caso duro, si tu sensación también es esa, si es un poco de vacío y que te cuesta reordenarte y volver otra vez a tirar para adelante. Bueno, yo lo que he hecho un poco, y es lo que hablaba antes de cuando hablaba de cuando el bachillerato, ¿no? La formación esta humanística, que me gusta llamar esa palabra. Yo en la vida ahí aprendí, yo de cada juicio que hacía, o a veces de los escritos, porque es muy, por lo menos en mi caso, yo hablo de mi caso, o sea, si tú llevas una serie bueno, un juicio no es que se dirima en un día, porque hay varias fases, va una fase escrita, o sea, ya lo vienes madurando desde un tiempo, ¿no? Pero digamos el último, el de las conclusiones orales del juicio, que yo a ese le doy mucha importancia, aunque cada vez ya se está perdiendo esa importancia, bueno, aunque en los penales sí que existe, porque son las pruebas las que se practican allí y demás. Lo que sí hacía era, por supuesto que te deja, depende un poco de qué tipo de juicios, ¿no? Hay unos más intensos que otros, donde te juegas más cosas, el cliente se juega más historias, entonces unos te dejan pues muy fundido, como un examen, te dejan fundido y otros pues menos. Pero yo siempre lo que hacía en cada, o hago, sigo haciendo todavía, después de cada esto, yo analizo todo, o sea, yo me lo analizo. Bien a corto plazo ese día o por la noche si salgo a correr y digo, bueno, pues yo creo que hoy, y he sido conmigo yo creo que bastante exigente, o sea, y hay días que digo, pues hoy no he estado fino, hoy no, hoy tenía que haber insistido en esto o lo otro, lo de más allá, y en cambio vosotros, pues mira, yo creo que ha salido más o menos, hemos tocado todos los palos, ha salido la prueba más o menos bien, y es así, pero sí que te dejan también un poco vacío, ¿no? Pues temas gordos que se han llevado y ahí está, pues últimamente pues hablo de este caso de, por ejemplo, el más reciente, pues como más, yo no estuve en el tema penal, estuve ya en las fases anteriores, pero en el tema mercantil, en el juicio de lo mercantil, pues eran 30 tomos
de derecho societario, bueno, pues de cosas muy complejas, derecho económico, y lo teníamos que ventilar prácticamente en una mañana. Periciales potentes, que venían pues auditoras de Madrid, Ernst & Young, KPMG, con unos informes que eran de 100 y más grandes que este libro. O sea, entonces, pues eso te exigía un desgaste brutal, tenías que memorizarlo, interiorizarlo, todo eso, pues como nos pasa, pues yo creo que a todos. Entonces eso, claro que va sumando, ¿no? Y te deja, pues eso, un poco, a veces bajo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a mí se me ocurre, verás, yo como periodista he visto en muchas ocasiones, luego referiré una muy reciente de hace días en Cantabria, esas grandes operaciones que a veces hace la Guardia Civil o la Policía de Aduanas, pues detienen a 7 en una gran redada y después, cuando pasa el tiempo, eso llega a los tribunales, llega al juicio y se queda en nada. Acabamos de ver aquí en Cantabria que un supuesto arsenal con cientos de armas que fue incautado hace unos años en la parte oriental de Cantabria, cuando ha llegado a los tribunales, pues resulta que todos han quedado absueltos y ahí no había pasado nada porque las armas estaban inhabilitadas o lo que sea. Es decir, ¿hasta qué punto a veces y esa es la pregunta, si intencionadamente o no, nos presentan unos casos muy espectaculares que después, a la hora de llegar a las pruebas y aplicar el derecho, pues resulta que hay poco menos que no había nada, cuando inicialmente parecía una brillante operación de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Sí, bueno, eso enlázalo con lo que antes hablábamos, ¿no? Que a veces es lo que tienen los formalismos, y en el caso del derecho penal también hay que tener presente, también lo hablo ahí, ¿no? Bueno, aquí hay autoridades en derecho penal, aquí en el aforo. Es muy garantista y debe ser garantista. Es decir, que las pruebas pues, han de venir bien validadas por un juzgado de instrucción, porque a veces las escuchas telefónicas, vemos con el caso de Sito Miñancos, el narco, toda aquella historia y tal, pues tienen que estar validadas con una serie de garantías, de contradicción, etcétera, etcétera. Y luego pues es en el juicio donde se va a ver la solidez o no de todas esas pruebas. En el caso, vamos, yo no conocía, algo he leído en prensa, pero bueno, enlázalo con lo que también hablaba yo del caso del depósito de arma de guerra. O sea, era un delito, creo que entonces estaba contemplado hasta 12 años de prisión y sin embargo yo veía claro que aquel arma, salía la fotografía y tal, estaba el cañón torcido, era inservible, yo creo que hasta había pasado el tren por encima, se veía que lo que era un arma de guerra, pues un subfusil, al final pues era inservible. Es decir, pues si estos lo cogieron 2 chavales pues por el morbo de coger algo y tal, pero se veía que no tenía utilidad, que incluso, porque además, bueno, yo no he hecho la mili, ¿no? Pero es decir, que un cañón, en el momento que le tocas algo, pues ya se rompe, o sea, es algo como muy sensible y hasta el mejor técnico pues lo puede un poco volver a restaurar. Pero es cierto que a veces en el mundo del derecho pues se han cometido injusticias. Yo, de hecho, hablo también en las ruedas de reconocimiento, ¿no? A veces a alguien se les pone... de hecho, hay un artículo que antes hablaba de Javier Sánchez Vera, que ha hecho un artículo sobre esto, las ruedas de reconocimiento, y entonces hay como una memoria, es decir, una cosa es lo que pasó y otra cosa es el recuerdo, y a veces en ese intervalo se distorsiona, y entonces la víctima, cuando va a una rueda y ve a algunos, eso estando bien hecha la rueda, porque a veces aquí las ruedas son como son, pues dice, bueno, yo creo que era aquel. Y ha habido casos, por ejemplo, hubo un caso en Galicia, un señor, un abogado, creo, que le reconocían, ha sido este, ha sido este, ha sido este, le condenaron y al final pues tuvieron que hacer una prueba de ADN y resultó ser absuelto. Por cierto, ya que hablas de periodistas, en el periódico no pongo muy bien, pongo bien a casi todo el mundo, porque yo creo que debe ser una cosa positiva, pero hay una compañera tuya del diario Montañés que bueno, conmigo no se portó bien. Y bueno, yo creo que en fin, ya está jubilada afortunadamente y bueno, esa es la única que no
que no tuve feeling con ella. Ya se sabe que los periodistas no tenemos buena prensa. No, hombre. En nuestro caso, que bueno, eres poco aprendido de ti. No, bueno, vamos a ver, no sé a qué caso te refieres. No, una ni chica ni que estuvo en el no, diario. no vamos a decir el nombre. No. Pero, No lo digo. pero vamos a ver, yo alguna vez que se ha planteado el tema de la comunicación, sobre todo en prensa, yo siempre he dicho, y en alguna ocasión alguien ha aceptado el reto, entre comillas, digo, mira, vente una tarde a la redacción y ves cómo se hace el periódico. Entonces a lo mejor empiezas a entender un poco. Vamos a ver, un periódico hoy en día escrito, el texto, es bastante más que un libro, que una novela convencional o que un ensayo sobre cualquier tema. Y eso se fabrica en unas 12 horas, con lo cual el contraste, la calidad, no puede ser la misma que cuando alguien está escribiendo un libro y tiene un año por delante para escribirlo, releerlo, corregirlo, etc. No quiero con esto disculpar, pero sí que eso conviene saberlo. Y luego, en muchos casos, hay una segunda parte, y es que el lector no distingue bien entre lo que dice alguien y el periódico lo recoge y lo que dice el periódico. Es decir, mañana se puede titular diciendo los alienígenas existen. Y alguien dice, hombre, pero este periódico, ¿cómo dice esto? Y han omitido decir que el científico fulano de tal, comillas, dice que los alienígenas existen. Eso es información. Luego tú te puedes reír de eso o no, pero no puedes achacar al periódico esa afirmación o ese asunto. No, esto era un caso... Pero bueno, sí. no hemos venido a hablar de periódicos, sino pero bueno, de es una derechos. anécdota que hablo ahí, pues a veces hacía algunos calificativos que no eran estrictamente noticiables, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que hay, es lo que hay. Sí. Bueno, yo lo primero que quería era felicitarte por el libro, me ha encantado, le leí casi en una tarde, porque creo que el libro cumple una doble vertiente, es un libro que es formativo para tus compañeros y es un libro que además es entretenido con las anécdotas que cuentas. Entonces me gustaría saber en qué jurisdicción tú te has sentido más cómodo, más satisfecho o dónde has encontrado mayores satisfacciones. Bueno, yo te diría donde menos cómodo me he encontrado y en los campos del derecho que menos he explorado, porque esa es otra, ¿no? Porque ahora mismo el abogado, hablo de ello también, el abogado de provincia, el abogado de una comunidad, bueno, sigo utilizando esa expresión, como figura que llevábamos de todo, ¿no? Cuando yo empezaba pues, en Reynosa o en cualquier pueblo, pues el abogado llevaba de todo, desde una herencia, una discusión de vecinos, una pelea, un homicidio, si cuadraba, o, en fin, o hasta una multa, o tocaba todos los campos. Ahora yo creo que ya este abogado está ya muerto, o sea, en desuso, o sea, está ya obsoleto. Yo no me he movido, empecé, con Pablo y yo, pues empezamos con el derecho laboral. Pablo le gustaba y se le daba bien el derecho laboral. Yo, bueno, pues por X razones, ahí no he estado muy cómodo. En el contencioso tampoco. He llevado alguna cosa incluso en el Supremo de contencioso, lo cuento ahí en el libro, un asunto del Ayuntamiento de Valdeolea, que además mi cliente en este caso era el Ayuntamiento de Valdeolea, y el contrario era Cementos Alfa. Cementos Alfa llevaba tirando cemento y bueno, hablaban de contaminar toda la vida y vamos, llegaba un amigo mío que fue concejal y amigo de José Ramón Anguren, que anda por ahí, tampoco digo los nombres, y llegó de concejal y bueno, si es que estos de Alfa no pagan impuestos. O sea, hacían unas obras, unas ampliaciones de la fábrica y no pagaban ningún impuesto de obras, ni ICIO, ni ninguno de estos. Entonces se hicieron una reforma fiscal municipal de tributos locales y entonces, bueno, a mí me tocó defender esa reforma para que Alfa fuera un ciudadano más y pagara como los demás. El que quería pagar una ventana pagaba la licencia, pero Alfa no la pagaba. Y entonces llevé ese tema, el TSJ nos dio la razón
y el contrario era Eduardo García Enterría, o sea que Alfa, y aún así lo recurrió al Tribunal Supremo y nos siguió dando la razón el Tribunal Supremo. Pero bueno, donde más cómodo a mí me ha gustado el derecho penal, de siempre. Yo creo que tuvimos, los que estuvimos en el colegio, pues tuvimos buenos profesores ahí en Derecho Penal, Torío, la Escuela de Torío, justo estos, Ángel Sanz, que bueno, son eminencias. Bueno, aquí tenemos a Justo y bueno, os he dicho antes de Tejido, ya le conocéis. Bueno, también está Miguel y Emilio Mata, ¿no? Pues bueno, son también, la verdad que ahí ha salido gente competente. Entonces, yo creo que Torío nos hizo, vamos, nos inoculó ese amor por el derecho penal, porque el hombre lo explicaba muy bien, y es eso, lo que pasa, a mí pues me gusta ese mundo. Tampoco empezamos cuando Pablo, pues lo que antes contaba de los asesinatos, todas estas historias, y luego ya pues el penal económico, pues ya ahí pues también me gusta, porque se entremezcla el derecho mercantil con el derecho penal, estas nuevas figuras delictivas, etcétera, etcétera, y es eso. Y luego el derecho civil y el mercantil es muy bonito también, para que son muy amplios, ¿eh? Entonces yo en esas ramas pues me he defendido, me ha gustado. De hecho, pues cuando se te plantea una duda, pues decir, pues, y veías que ahí, joder, pues yo creo que esto tiene razón, a ver dónde la enganchamos, ¿no? Y en ese campo me gustaba siempre ver, estudiar, verle una salida a ese tema. Es lo que más me gusta, esa exploración para dar con la solución y planteársela al juez y a ver si le logras convencer. Cuento ahí un asunto pues, que a mí me resultó bonito de una hija adoptiva, un asunto que tuvimos contra el Ayuntamiento de Astillero, que bueno, pues lo cuento ahí, y entonces se planteaba un conflicto entre el derecho adoptivo y el derecho sucesorio. Entonces, que decían, bueno, quiero que hereden los hijos en esto, pues Pedro es otro experto en derecho sucesorio. Entonces, el derecho sucesorio se rige por la voluntad del causante. Es decir, yo quiero que hereden los que lleven, no sé, pelo pincho, por ejemplo, pues hay que respetar la voluntad. O sea, no significa ningún desagravio, pero bueno, cuando se plantea un tema, es decir, quiero que hereden los hijos legítimos de mi hermano, que no tenía solteros y tenía una hija adoptiva. Los hijos adoptivos, la Constitución les declaraba igualdad de derechos, pero claro, se cruzaba con el derecho sucesorio, y que cuando él testó, es decir, ¿el hijo legítimo se le consideraba el adoptivo o era el del vínculo de sangre? Entonces, ahí ya tuvo que ser el Tribunal Supremo. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda, yo no lo llevé, yo me incorporé después en la audiencia. La audiencia nos dijo que sí, que era hijo de este señor, legítimo, pero otra cosa era el derecho sucesorio. Es decir, pero en la mente del testador cabía incluir al hijo adoptivo respecto al hijo natural que se le consideraba legítimo. Y ya el Supremo creo que además abrió ahí una vía que ya los equiparaba. Y ahí nos dio la razón, por ejemplo. Bueno, pues a mí esas cosas me gustaban, ¿no? Un poco atípicas y tal, son bonitas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues sí. Joder, Pablo. Un poco obligado no a preguntarte, ¿vale? Sino, bueno, hacer una pequeña reflexión. Y que va seguida de una pregunta, y es, primero, darte la enhorabuena, no tanto por el libro, que también. Yo si te digo la verdad, me avisó Masi, no me has llamado tú. Es que no he querido llamar ni a Eduardo Lastra, ni a... Me ha avisado, sí. Me ha avisado Masi y no sabía realmente de qué libro habías escrito. ¿Sabes? Con lo cual no he tenido la oportunidad de leerle como alguna otra persona, ¿no? O sea, darte la enhorabuena, ya te digo, no tanto por el libro, sino por tu trayectoria vital, ¿vale? En la que he coincidido contigo en muchos momentos, Corbán, la Facultad de Valladolid, el ejercicio, y durante unos cuantos años, ya últimamente, bueno, la relación no ha sido tan cercana, pero evidentemente la amistad sigue estando ahí, ¿no? O sea, te digo que no he leído el libro y aquí va la pregunta. ¿Tú en el libro mencionas realmente cuáles fueron nuestros inicios? Es decir, ¿tú te acuerdas, no sé si lo has escrito, que íbamos a
La calle Guevara. Bueno, ahí empezamos, en el despacho compartiendo con unas costureras, ¿vale? Pero antes de la calle Guevara, ¿ah, sí? Vale. Antes de la calle Guevara, ¿te acuerdas de que íbamos a la cafetería Picos de Europa a estudiar los asuntos? Pues eso ya no. Pues Eso ya no. eso no lo has puesto. Bueno, pues eso es un fallo. Eso es un fallo porque eso marca a cualquiera. Claro, evidentemente, ni en tu familia ni en la mía hay ningún jurista. Es decir, nosotros somos los primeros. Bueno, en mi caso de momento soy el único. Pero claro, no teníamos ningún antecedente. Y yo me recuerdo que íbamos a la cafetería Picos de Europa con los expedientes. Sí, verdad, sí, arriba, que el Chuche era amigo nuestro. Correcto. Y sigue siendo. Sí. Pues sí que cuento, por eso, es que el tema lo he hecho un poco, pues porque los críos míos, como decía mi difunto padre y mi madre, dicen, es que lo comen muy a lo bobo, ¿no? Y es que es así, o sea, nosotros nos tocó, y cuento eso, y pues yo antes de que tú, porque bueno, Pablo, no lo voy a decir delante, Pablo lo recordaréis en Corbán, era un hombre súper brillante. Pablo sacaba todo matrículas de honor en el bachillerato y en la facultad en Valladolid. Él estaba en el colegio, nosotros estamos en el Menéndez, él estaba en el Reyes y era un hombre además que iba con... Joder, era muy dejado, pero era un tío muy bueno. Pues bueno, era y sigue siendo, ¿no? O sea, entonces empezó a preparar jueces, ¿te acuerdas? Yo había intentado con Eduardo Lastra, yo no les he llamado a Eduardo y a Miguel, es que no he llamado a mucha gente. A Madalena, la secretaria que estaba con Eduardo, no le ha hecho nada, que está de funcionaria en el 6. Y Madalena a mí me enseñaba a hacer los escritos. O sea, cuando yo empezaba no tenía ni idea. No menciono, bueno, entonces recuerdo que me dijeron, Eduardo, dice, pon una consulta en Macaporquera y tal, y me la dejó un amigo, pues eso sí que lo cuento ahí, y que estuve 6 meses y no me vino nadie. O sea, yo iba en el tren, porque no tenía coche, iba en el tren los viernes por la... Bueno, Ramón lo sabrá, que estaba casado. Y yo iba y estuve 6 meses y joder, venía mi padre, el hombre, y ya le dije, bueno, vengas, porque el hombre lo pasaba mal, ¿no? No me vino nadie. O sea, yo era descorazonador total. O sea, eso fue... Entonces yo digo, joder, ¿qué hago? 6 meses, ya le dije al señor, mira, no me ha venido nadie, ¿qué se te debe? La renta, le pagué, y ya luego digo, bueno, a ver, ¿qué hago? Eso es lo cuento ahí, ¿no? Y ya me encontré a Pablo. Y Pablo, que empezó a hacer judicaturas, lo dejó y es cuando empezamos, y efectivamente, empezamos ahí y luego nos fuimos ahí a la calle Guevara con unas costureras, ahí compartir los dos y tal, que compramos los muebles, os lo cuento, a la Seguridad Social de segunda mano. Sí. Hola a todos. Paco, yo no te voy a preguntar por la periodista. Yo no te voy a preguntar por la periodista, ¿vale? No quiero saber cuál es su nombre. Lo que te voy a decir es que ha sido un placer coincidir contigo en la trayectoria profesional y personal y felicitarte evidentemente por tu singladura, por tu actividad profesional, por tu actividad personal y sobre todo también por la actividad deportiva. Eres un crack. Masi, muchas gracias. Yo sé que me lo dices con todo el cariño del mundo. Yo, al final, lo que queda es eso, ¿no? El esfuerzo. O sea, yo al final porque, pues eso, al final de la vida resultados ha habido de todo tipo, ¿no? Como se suele decir, división de opiniones. Yo creo que al final de los tiempos lo que vale es eso, pues estar un poco cada uno con los errores que hemos cometido en la vida, algún acierto, digo ahí también, pero bueno, estar un poco contento contigo mismo y eso. Yo recuerdo que a los 15 días de enterrar a Juanma, falleció una tía mía monja en Barcelona. Mi padre tenía 2 hermanas monjas y a los 15 días tuve que ir al funeral allí y ellas tenían viven en la Gran Vía de Scores, al lado del Hotel Ris. Entonces, entonces llego allí al entierro y eran franciscanos y el fraile que ofició la misa me dice, bueno, ¿eres sobrino de la hermana María Cristina y tal? Digo, sí. Digo, ¿te importa leer? Y tengo un amigo que vive en Barcelona, él es arquitecto de la Nestlé, digo, que lea a él, que viene... No, joder, lee tú y tal. Y entonces, bueno, pues me tuve que leer ahí en la misa y de repente pues se me ocurrió, porque yo siempre mi tía nunca conoció el dinero.
O sea, venía de Barcelona aquí, las monjas la pagaban el billete de ida y el de vuelta se le tenemos que pagar, ¿no? O sea, hicieron votos de pobreza, renunciaron. Y entonces, bueno, yo lo que sí les dije, pero yo la quería mucho, mi tía. O sea, yo siempre que iba a Barcelona la iba a ver, igual que otra que tenía en Madrid, siempre he ido a verlas. O sea, porque me apetecía. Y en la ceremonia, el entierro allí, pues el cuerpo presente, y estaban allí las hermanas, las monjas, y digo, bueno, pues quiero que sepáis, primero, pues dar las gracias porque la han cuidado hasta el último día, murió con 93 años, y digo, que sepáis que mi tía, digo, al igual que vosotras, fue totalmente feliz, no conoció el dinero, y digo, no conocía las ambiciones de la gente, no. Y es que fue así. Y luego al final, joder, yo creo que me hacían la ola todas las... Digo, porque es que es verdad, ¿no? Eran gente que bueno, vive en otro mundo, pero es que fueron más felices pues que el dueño de Amazon. O sea, yo estoy seguro. O sea, pues es así, ¿no? Al final de la vida, pues lo que tienes que hacer es buscar tu sitio, tu espacio y bueno, y convivir con lo que te ha tocado, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Francisco Díez Iglesias. Creo que la conferencia presentación de su libro ha sido de enorme interés y agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí y agradecer también, como digo, a las personas que nos siguen por streaming y que han visto esta conferencia. E invitarles a que si quieren repasar algo de lo que hemos dicho aquí esta tarde, en un par de días estará en la página web del Ateneo a disposición de quienes quieran acceder a ello y verlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.